Bienvenidos a El Último Crédito, un podcast producido por Everywhere to Study y presentado por Leo Núñez y David Pinta. Hola, 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 muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo, este nuevo episodio del Último Crédito. Al habla Leo Núñez y como siempre, como cada lunes, el inigualable, el inalterable, Incansable. el incansable David Pinta. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas, Leo, ¿cómo tal? ¿Cómo estás? Pues mira, bien, vengo con muchas fuerzas hoy, como podrás ver, Sí, después lo noto, de lo este noto. par de semanitas sin vernos. Pero bueno, supongo que será normal, ya estamos en plena primavera en Madrid y se nota, se va notando. Se nota Ya el calorcito, noto zona de verano ya, zona de verano. Mi cuerpo Sí. ya lo nota. Eso es. La primavera sangre altera, ¿no? Eso dicen. Y más que estamos en fechas de fiestas de San Isidro en Madrid, ya sabemos que es la festividad de la ciudad, entonces bueno, pues se acerca algún día festivo. Para todos los que estén en Madrid o conozcan Madrid, pues saben que bueno, es una época muy divertida del año, o quizá la mejor, porque todavía no aprieta tanto calor, aunque bueno, este fin de semana ha sido ha sido un preliminar Caluroso, del sí, verano. Pero bueno, eso no nos ha desanimado para estar otro día aquí grabando para dar nuevo contenido a nuestros oyentes. Eso es. Y bueno, pues yo creo que podemos entrar ya en vereda y... Oh, qué bien, qué prontito, bien, me apetece. Porque estás hablando de que hace mucho calor, sobrecalentamiento, podríamos decirlo, y va por ahí un poco la cosa de que vamos a tratar. Ojo. Hoy. Vamos a tratar de Españita, vamos a hablar de España. un en poco. particular. Hoy vamos Bien, a tratar bien, un bien, poco también datos. Datos, Muy bien, datos. muy bien. Que no se diga, dato mata relato, que no se diga, así que no se diga que no los utilizamos. Así es. Y Y nos encantan los datos. el caso es que, pues bueno, como nos ocurre a todos, estamos continuamente con las redes sociales y estamos ojeando todo el rato cosas por internet y diferentes posts de diferentes personas o entidades y tal. Y bueno, pues entre toda esa marabunta de información que nos da las redes sociales, yo el otro día en Instagram, y dirás, joder, David, qué friki eres, una de las cuentas que sigo es Eurostat, y esto es verídico. ¿Ah, sí? Sí, efectivamente. Bueno, es mejor eso que otras que he un visto poco, por ahí. un poco friki de los datos, pero sí, así es. Sigo un poco para conocer un poco los datos reales. Luego, interpretaciones sabemos que hay muchas, pero yo me gusta también conocer los datos reales. Y me llamó la atención un post que vi y que lo primero que hice pues fue compartírtelo. Sí, así pues, es. Y en el que se trataba, Eurostat sacaba una gráfica sobre la sobrecualificación que existe en Europa y una comparativa entre los diferentes países. Y el Así motivo es. por el cual lo compartí contigo, bueno, en primer lugar me llamó mucho la atención y en segundo lo compartí contigo inmediatamente, fue porque me llamó la atención en sobremanera un dato, y es que España lidera la sobrecualificación a nivel europeo. Además con una amplia ventaja respecto a los demás países. Es. Y es un asunto que precisamente yo creo que era necesario tratar en este podcast, ¿no? Sí, no, tienes toda la razón. Yo la estuve, a mí me sorprendió y no me sorprendió, he de decir. Bueno, para que nuestros oyentes se sitúen, la media europea de lo que se entiende como sobrecualificación, overqualification rate en inglés, es del 27, si no he leído mal, del 27%. Y España estamos ya
pues 10 puntos porcentuales por encima del 36, y nos siguen Grecia y Chipre. Entonces, bueno, claramente es una estadística de la que no sentirse orgulloso. Sí, sí. ¿Verdad? Bueno, has mencionado, perdona, el 22% es la media europea. Perdón, he dicho 27, Sí. si lo había... Mi letra Sí. lo tenía aquí apuntado y mi letra es bastante mala. Pasa como a Rajoy. Sí. Entonces, bueno, ciertamente lideramos muchas estadísticas en Europa, para bien y para mal, y esto yo creo que es parte del segundo grupo. Y creo que es un poco la razón, o una de las razones de ser de este podcast, ¿no? Sí. Cuando empezábamos allá, hace unos 6 o 7 meses, hablábamos de que el mercado universitario, la oferta universitaria no se está adaptando tan bien a lo que exigía el mercado laboral, ¿no? Y esto es tanto como para empleos cualificados, como quizá para empleos no tan cualificados, en los que lo que me hace pensar esta estadística es que está accediendo mucha gente con estudios terciarios, estudios universitarios, y para posiciones en las que no son necesarias. Eso es, sí. Y precisamente como comentabas, ese es uno de los motivos que nos llevó a crear este podcast y a iniciar este camino. Y un poco confirma la hipótesis que teníamos al inicio, esta gráfica. Y es que podemos ver que existe un cierto, como bien has dicho, un cierto desajuste, una cierta desalineación entre lo que está solicitando el mercado laboral y lo que los planes de estudio están ofreciendo ahora mismo a todos los estudiantes, ¿verdad? Así es. Yo creo, y entrando un poco en harina, el dato está ahí. Se puede mirar de muchas formas y evidentemente podríamos estar horas investigando cuál por sector, por tipo de empleo, etcétera, etcétera. Evidentemente no queremos aburrir, solo queremos enseñar el dato y buscarle una explicación y comentarlo. Sí, lo compartiremos. Es algo de lo que lo compartiremos en un enlace en la descripción para que la gente lo pueda chequear, claro. Perfecto. Y creo que, bueno, pues posiblemente en línea con lo que hemos dicho, se puede ver desde dos puntos de vista. El primero ya lo hemos comentado y no quiero incidir más sobre él, es que a lo mejor, como hemos dicho, la oferta universitaria no está alineada con lo que merece o exige el mercado laboral, de ahí que no estén alineadas. Pero bueno, también hay que ser muy conscientes del tipo de industria y la economía o la estructura económica que tiene nuestro país, ¿no? Totalmente de acuerdo. Tienen un peso muy grande la hostelería, el turismo, totalmente de acuerdo, la construcción, y afortunadamente creo que esto se está suavizando. No es lo mismo que hace 15, 20 años, afortunadamente. No tengo un número ahora para corroborarlo, pero apostaría que sí. Y también es dado que tenemos cada vez más empleos, más gente cualificada, y las empresas, sobre todo las grandes, cada vez se lo piensan menos en venir e invertir en España, ¿no? Aunque quizás deberían hacerlo más. Pero ciertamente es un dato preocupante y como la economía de un día para otro no se puede cambiar, o la estructura económica de un país está claro que no se puede cambiar, creo que, bueno, en lo que nos concierne en este podcast, que es la primera de las razones, pues creo que otra vez se suscribe que hay algo en lo que hay que actuar. Y bueno, a mí me encantaría que aquellos dirigentes que tengan la posibilidad de tomar acción y bajo su responsabilidad esté la labor de crear planes de estudio y carreras y diseñar estudios que estén acoplados o diseñados para el mundo laboral de hoy en día, pues tomen nota y se tome realmente acción. Sí, me ha parecido muy interesante el punto que has comentado de la estructura industrial española que está, y que eso, por supuesto, por eso he dicho que está totalmente de acuerdo contigo. Me parece una de las claves, el hecho de que sea seamos un país muy orientado al turismo, a la hostelería, al sector servicios, por así decirlo. En cambio, el tejido industrial del país no quiero llamar débil, porque no lo es tampoco, pero sí que se debería potenciar más, y estoy totalmente de acuerdo contigo en que se debería potenciar más.
Sí, quizás no sea tan potente, digámoslo así, como nuestros vecinos europeos. Francia, no te hablo de ya Países Bajos, Holanda, Alemania, etcétera, etcétera. Y esto pues es un lastre, ¿no? Pero como siempre decimos, ¿no? De todos defectos o de todas situaciones no tan positivas siempre surge oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaría también que, si bien ya hemos dejado claro nuestra visión de por qué puede ser esto, un poco lanzar un mensaje de optimismo y que cuando tienes un dato malo también se te agranda la oportunidad de mejorarlo, ¿no? Sí. Entonces, creo que en alguna ocasión también se ha mencionado esto, y aquí me salgo un poco del guión quizá, David, pero se ha mencionado el tema de la titulitis, el concepto de titulitis este que es tan demoníaco, que tanta gente menciona y que tanta gente menosprecia, ¿no? La cualificación universitaria de nuestros jóvenes. Y yo esto siempre lo discuto con un ejemplo, ¿no? Se habla muchas veces de que se necesita inversión extranjera, se necesitan emprendedores también que empiecen desde cero, no todo puede ser empresas grandes, tiene que haber un balance, ¿no? Pero también se necesitan evidentemente emprendedores, gente que forme una startup, que la haga triunfar o no, y que haya rotación en ese sentido. Pero si nos ceñimos al alto volumen que mueven las empresas grandes, alto volumen de población activa, de empleados que mueven las empresas grandes, yo quisiese poner, desde la experiencia que tengo, quisiese poner en contexto y un ejemplo, y en situación un ejemplo que a menudo pienso y que todavía no nadie me ha rebatido muy fuertemente, ¿no? Es cuando hablamos de tener que traer inversión extranjera, que las empresas grandes inviertan en nuestro país para así traer empleo cualificado también, porque no siempre todo el empleo tiene que ser de cualificación universitaria. ¿Qué creéis? O sea, ¿qué crees tú? Y te lo pregunto a ti, pero también mando esta reflexión a nuestros oyentes. Que un director, vicepresidente, presidente de una empresa, me lo invento, coreana, cuando tiene que evaluar dónde abrir su próxima oficina europea, si Francia o España o Reino Unido, ¿qué crees que evalúa? Aparte de cómo encaje culturalmente, aparte de bueno, depende de lo que se dedique, las condiciones económicas que tenga ese país, una de las variables va a ser el grado de cualificación de la gente, ¿no? Entonces, no subestimemos nunca el grado de formación de nuestros jóvenes, porque es un dato que juega mucho a nuestro favor, sobre todo cuando hablamos de empresas grandes. Y hablo de empresas grandes como puede ser un Amazon, no quiero poner muchos ejemplos, pero puede ser un Facebook, puede ser un Apple. Esta gente, cuando abre oficinas o abre centros de empleo en un país, te puedo asegurar que esto lo evalúa, ¿no? Y muchas veces a la hora de hablar de titulitis y demás, a mucha gente esto se le olvida, desde la clase política hasta la clase normal, trabajadora, y que no se dedica a la este política. sentido quiero mencionar que es algo muy propio de los españoles, en este caso, que estamos un poco centrando el podcast de hoy en España. Sí. Es algo muy propio de España el hecho de considerarnos inferiores al resto. Y como tú bien indicas, esta sobrecualificación puede tener una lectura muy positiva. Y será algo que en tu experiencia laboral y profesional lo habrás vivido. Yo me he encontrado con que el potencial a nivel de conocimiento y a nivel de profesionalidad y a nivel de desempeño que tienen los que tenemos los españoles no tiene nada que envidiar a muchos países, y esto es algo que también creo que merece la pena ser mencionado, ¿verdad? Sí. Bueno, esto es una frase muy famosa, ¿no? Conocida, ¿no? Supongo que mucha gente, quizás que nos esté escuchando y todo, que haya tenido que emigrar fuera, lo habrá oído, ¿no? Compra un español por lo que te cueste y véndelo por lo que vale. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, seguramente en unos inicios de nuestra carrera, pues puedas encontrar mejores condiciones en el extranjero,
Eso sin lugar a duda, y a cabo de unos años pues muchas veces cambias de empleo porque incluso te das cuenta de que puedes ganar más o vuelves a España, etcétera, ¿no? Entonces no seamos tampoco, no nos perdamos por el patriotismo, pero este dato no es bueno, no es un dato del que sentirnos orgullosos, y creo que hay gente, en primer lugar, que tiene que tomar acción, y luego nosotros como sociedad no subestimar el nivel de formación, de cualificación de nuestros universitarios, por favor. Ha costado mucho dinero al Estado, eso somos muy conscientes. Gracias al sistema. Bueno, tanto tú como yo hemos ido a la universidad pública. Hacer una carrera universitaria hacer una carrera universitaria en España es barato dentro de lo que cabe, y esto lo digo siendo muy consciente de el esfuerzo económico que tienen que hacer muchos estudiantes, pero si uno mira los gastos, es barato. Y no digo que no haya que seguir haciéndolo, seguro que sí, pero lo que no me parece muy correcto es infravalorar a estos jóvenes, ¿vale? Los jóvenes al final se adaptan al tiempo en el que están, o los jóvenes nos adaptamos al tiempo en el que estamos, no quiero llamar viejos, y al final te adaptas a la oferta que tienes y que puedes pagar, ¿no? Esto es muy importante, y esto es una palmadita en la espalda, o una collejita más que una palmadita en la espalda a todos aquellos que en algún momento se piensan en pensar que hay una titulitis muy aguda en España, y que decir muy libremente y muy fácilmente que nos creemos que por tener una carrera ya merecemos todo. No es así, hay que seguir solo el principio. Pero bueno, que tengamos todo en cuenta, por favor. Esto es un mensaje, quizás sea un alegato en pro de todo esto. Pero bueno, creo que es la temática perfecta para sacarlo. Y siguiendo con la conversación, uno de los asuntos que te quería plantear es un poco, realmente ya lo has sacado tú sin habértelo comentado, es ¿cómo crees tú que se debería encarar esta situación por parte de los estudiantes que se encuentran ante esta situación en la que han estudiado una determinada carrera y luego a la hora de buscar ofertas de trabajo y de buscar un trabajo, pues observa que en muchos casos o bien para el puesto de trabajo que aspiran piden unos requisitos, una experiencia demasiado alta, o efectivamente unos conocimientos demasiado altos, y tienen que aspirar a algo que objetivamente es inferior a lo que para lo que se han formado. Sí, es una buena pregunta, porque no es tan fácil de gestionar, y luego en la vida real hay que tomar una decisión, ¿no? Yo aquí me remito creo que al capítulo 2 de toda esta serie de podcast, que hablábamos de gusto versus aplicabilidad, o vocación versus aplicabilidad. Yo le daría prioridad a lo que uno por lo que siente pasión, lo primero. Es decir, si ves que te encuentras una oferta así, primero evalúa bien si es lo que quieres, porque a lo mejor no es realmente lo que quieres. Yo entiendo que siempre hay una necesidad, seguramente muchos dirán, bueno, esto es muy fácil decirlo cuando buscas trabajo sin necesidad de tenerlo, ¿no? Claro. Necesidad imperiosa, necesidad económica, de que tengas que comer. Ahí estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, salvando que me tomen ese buffer de asumir que uno tiene tiempo y flexibilidad para ello, entonces primero que se guíen por eso, y luego hay que picar alto. Ese sería mi segundo consejo. Yo casi aconsejaría picar para cosas para los que no estás suficientemente cualificado, que al revés. Si es un claro caso de sobrecualificación, es decir, están pidiendo una cualificación por escrito en una oferta de trabajo, normalmente mayor de la que realmente necesites, entonces seguramente no sea el trabajo que te interese, o el tipo de empresa que te interese. Y pasa mucho, y somos conscientes de que pasa mucho, y es muy fácil decirlo así en frío, pero bueno, que alguien lo tenga en cuenta, porque a mí me hubiese encantado también decirlo. Yo mismo creo que durante unos meses de mi vida también trabajé en un trabajo que creo que para el que estaba sobrecualificado, y bueno, no pasa nada, ¿no? Luego se cambia y uno encuentra su camino, pero
Totalmente, tengan en sí, cuenta. y yo a todos estos puntos que has comentado tú, también añadiría algo que creo recordar que también mencionamos en ese capítulo al que has hecho referencia, de gusto versus aplicabilidad, y mencionaría que se debe tener cierta capacidad de resiliencia, en el sentido de adaptarte al terreno y a lo que te enfrentas, pero sin perder de vista algo que también has mencionado, que es tus gustos personales. Es decir, ver un poco cómo está el entorno, lo que solicita el entorno, y no decidir, no, yo he estudiado una determinada cosa, quiero dedicarme a esto 100%. No, mira también a lo que eres bueno y ser flexible, sí. Efectivamente. Eso es. Más que nada porque hoy en día muchas veces, y no solo hablamos de... Quizá hablemos también de en perfiles o tipos de trabajos en los que sea realmente, bueno, más fácil, ¿no? Conseguir trabajo. Siempre hablamos de las carreras técnicas y demás. Y si uno se da cuenta, en nuestro caso, que el sector es la aviación, luego todo conocimiento... Absolutamente. Todo es bueno, o sea... aquí estamos dos ejemplos de que creo que no trabajamos puramente técnicos, de ingenieros, ¿no? Como tales al 100%, y hay que adaptarse y aprender nuevas cosas, y hay que estar abierto a ello, ¿no? Entonces, incluso si uno quiere ser muy técnico, dedicarse a, no, yo quiero ser ingeniero y no moverme de ahí, las nuevas tecnologías son las nuevas tecnologías, ¿no? Y toda la ingeniería se está digitalizando, lo sé de buena mano, y es necesario reciclarse incluso en eso es técnicos. Como bien has dicho, ambos somos ejemplo de esa adaptabilidad totalmente. Y luego, por otro lado, también quería hacer una mención rápida a cómo piensas tú que las empresas, o sea, hemos mirado desde el lado de los estudiantes, pero ahora me gustaría ver un poco el enfoque por el otro lado, el lado de las empresas. ¿Cómo crees tú que las empresas deben enfocar este problema, en el sentido de cómo absorber este personal sobrecualificado? Bueno, si hablamos de una empresa grande, yo creo que lo tengo muy claro, ¿no? A una empresa grande, la primera que no le interesa tener personal sobrecualificado es esa empresa, básicamente. Primero, porque te puede llevar a sobrecostes en cuanto a personal, es decir, para trabajos que no necesitan esa cualificación tienes que pagar la cualificación, y a lo mejor no al principio, pero luego la vas a acabar pagando. Eso es lo primero. Y segundo, que si tienes empleados sobrecualificados, si no lo pagas, al final se acabarán yendo, y que se te vaya un empleado es bastante caro, te sale bastante caro, y tener que sustituirlo por otros nuevos no es lo más recomendable, ¿no? O al menos eso dicen, sin tener el conocimiento específico. Entonces, eso en cuanto a una empresa grande. Si vamos ya a casos más pequeños, bueno, muchas veces se habla mucho del salario emocional. Las empresas pequeñas no siempre tienen el poder de pagar como las empresas grandes, y es lógico y normal. No creo que haya mejor ejemplo que salario emocional que tener a alguien haciendo algo para lo que vale y no para lo que se crea que va sobrado. Porque si es muy fácil, la gente se desmotiva muy pronto, ¿no? Entonces, creo que es bastante, como dirían los ingleses, bastante straightforward, bastante directo el ver los beneficios de tener a la gente cualificada en su medida para los puestos. Y también yo mencionaría el hecho de que las empresas, y bueno, en este sentido yo creo que se pueden es cierto que es más aplicable en las empresas grandes, que tengan muy en cuenta algo que ya hemos también tocado en un episodio anterior, que son las habilidades blandas. Esa capacidad para que una persona que está desempeñando un determinado cargo o determinado puesto, pues si tiene un potencial determinado, ser capaz de identificarlo y buscar su aplicación quizá en otro área, pero que tanto la empresa como esa persona estén contentos. Sí. Muy bien.
No hay nada más productivo y más rentable. Totalmente. Muy bien, pues llegamos un poco al final del capítulo y no me gustaría despedirme sin hacer ese clásico ya picadito final que hacemos, en el que destilamos. Me gusta mucho la palabra destilar, últimamente la utilizo mucho. Destilamos todo lo mencionado en estos minutos y nos quedamos con las ideas fundamentales. Entonces, en primer lugar, si me permites comenzar, toda esta conversación ha nacido de ese gráfico de Eurostat que hemos comentado brevemente, en el que veíamos que España está muy por encima de la media europea. España con un 36% de sobrecualificación frente al 22% de la media europea, y en el que nos dábamos cuenta de que hemos mencionado que efectivamente eso es un problema, ¿no? Sí, un problema grave y del que no estamos orgullosos, y de que hay que tomar acción, y que esperamos que las autoridades competentes, sobre todo en el ámbito universitario, pues tomen medidas. Hay que dejar este mensaje muy claro, David, hoy, de que, bueno, esto es un poco la razón de ser de este podcast, y que volvemos a reincidir en que la universidad se tiene que reevaluar a sí misma. Absolutamente. Y uno de los motivos que hemos mencionado, sí que me gustaría recordar, es ese que has mencionado tú y que has sacado a colación tú, que es el hecho de que el tejido industrial español está muy centrado en el turismo y en la hostelería, y no tanto en fortalecer el tejido industrial. Así es, y aquí quiero hacer un inciso, porque muchas veces también en el turismo y la hostelería se piensa que no se necesitan empleos cualificados, y no es verdad. Hay que pensar en dar un mejor turismo. Exacto. Y una mejor hostelería. Todos sabemos de lo que hablamos, no turismo. Bueno, no me voy a meter por no entrar en estereotipos, ¿no? Pero si queremos ser buenos en turismo, en hostelería está perfecto, porque se necesita de todo, pero centrémonos en formarnos en ello. Y luego, por otro lado, en remunerar a la gente acorde a esa formación. Y eso creo que falta, y creo que en muchos casos esa formación no está tan bien remunerada y no está también adecuada a las necesidades de los empleos. No puedo estar más de acuerdo, Leo. No puedo estar más de acuerdo. Y bueno, y luego por último hemos hecho dos reflexiones. Nos hemos puesto por el lado de los estudiantes y luego por el lado de las empresas, para ver cómo se podría resolver estos asuntos. En primer lugar, en el lado de los estudiantes, pues tú bien hacías reflexión o hacías la reflexión y recordabas ese capítulo de gusto versus aplicabilidad, en el que hablábamos, entre otras cosas, pues de esa capacidad de adaptarse al terreno y de intentar buscarlo, tus gustos personales, y que se ajuste de alguna manera tu dedicación a tu gusto personal, ¿no? Y también otra de las reflexiones que me ha gustado en este punto que has hecho es el hecho de siempre intentar picar alto. Has utilizado esa expresión que me ha gustado mucho, y ante la duda intentar aspirar a lo máximo. Así es, al final somos dueños de nuestro propio destino, y tomar este tipo de decisiones es complicado, diciéndolo en frío, lo de siempre, es muy fácil, pero bueno, si podemos servir de ayuda, pues al menos que le proporcione esta pequeña charla un poco de valor en ese sentido a un estudiante. Y por último, por el lado de las empresas, hemos mencionado el hecho de, hemos hablado de tanto grandes como pequeñas empresas, y en estas mencionábamos que tendrían que tener en cuenta esas habilidades blandas que ya hemos mencionado en capítulos anteriores, y que invitamos a los oyentes que le vuelvan a echar un vistazo.
Y ese riesgo con el que juegan de que tener el personal desmotivado por estar desempeñando un cargo superior o sea, inferior a sus capacidades, pues podrían llevar a la pérdida de empleados, y es algo que puede generar ciertos riesgos, ¿verdad? Así es. Pues muy bien, Leo. Con esto yo creo que hemos tocado un tema y ha sido un capítulo realmente interesante. Me ha gustado mucho esta conversación contigo. Y bueno, pues me emplazo al siguiente capítulo contigo. Así es, ha sido un verdadero placer. Hemos tocado de lleno un tema que bueno, que afecta a la razón de ser. Otra vez, lo vuelvo a incidir de este podcast. Y bueno, nos acercamos ya al final de la primera temporada, Sí. del último crédito. Pero bueno, ha sido un placer, David, y nos vemos en el siguiente episodio. Así es. Nos vemos. Adiós a todas, a todos. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós.